La noche de bodas. El millonario se inclinó y murmuró: confía en mí. Y su universo entero se transformó en ese instante. Hola a todos. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, les pido un pequeño favor. Denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos contenido nuevo. Es rápido, no cuesta nada y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles más relatos intensos y emocionantes como este. Su apoyo es lo que nos mantiene creando. ¿Desde dónde nos están viendo hoy? Cuénteme en los comentarios su ciudad o país. Mil gracias, pero volvamos ahora a los protagonistas. El salón de baile resplandecía en tonos dorados y blancos, con lámparas de arana colgando como cascadas de luz helada sobre rostros elegantes y sonrientes. Acababan de abrir una botella de champán que valía una fortuna, y la orquesta tocaba con tanta exactitud que cada acorde parecía tallado en vidrio fino. Para los invitados, aquello era un cuento de hadas hecho realidad, impecable e intocable. Sin embargo, bajo el velo de encaje, las manos de la novia temblaban. No se casaba por amor, lo hacía por necesidad. La pequeña empresa familiar se ahogaba en deudas y este enlace, planeado, negociado y firmado en documentos legales, era la única tabla de salvación. En el papel, se convertía en la esposa del heredero más influyente de la ciudad, un hombre cuyo apellido pesaba como plomo. Pero en su interior, se sentía como una intérprete obligada a actuar en una obra para la que nunca ensayó. El novio permanecía erguido a su lado, con el traje impecable tan afilado como su fama. Lo conocían como alguien distante, impenetrable, capaz de cerrar acuerdos millonarios con la misma frialdad con que cortaba el aire. Su rostro no mostraba emoción alguna mientras el oficiante recitaba los votos, ni cuando los anillos se deslizaron en los dedos. Ante todos era el novio ideal. Para ella, un desconocido, unido solo por firmas y cláusulas. Pero cuando los aplausos estallaron y alzaron el velo, sus miradas se cruzaron por fin. Los ojos de él eran firmes, profundos, imposibles de descifrar. Y justo entonces, como si percibiera el pánico que la invadía, se acercó un poco más. Su aliento rozó su oído con suavidad, tan bajo que nadie más lo oyó. Solo dos palabras que vibraron en su pecho: confía en mí. El corazón le dio un vuelco. ¿Era una promesa sincera o simplemente otra línea del guión que interpretaban? No tuvo tiempo de pensar. Él tomó su mano con seguridad y la condujo entre la multitud de invitados que los felicitaban como si aquel fuera el romance más puro del mundo. Ella sonrió cuando tocaba, inclinó la cabeza con cortesía, levantó la copa con elegancia perfecta. Pero por dentro, su mente era un torbellino. ¿Porque esas palabras pesaban más que las joyas que llevaba puestas? Porque su tono sonaba a compromiso en lugar de mandato. Pero la velada siguió su curso. Saludos interminables. Dos parabienes. Desconocidos le decían lo afortunada que era, alababan la fortuna, el poder y el éxito de él. Nadie notaba cómo sus dedos se aferraban al borde del vestido bajo la mesa, ni las miradas furtivas que lanzaba al hombre al que ahora estaba legalmente atada. La realidad era dura y simple, era su esposa, pero no lo conocía en absoluto. Cuando las luces del salón se apagaron y se cerraron las puertas del palacio, el silencio la envolvió por completo. Ya no era la boda, era la noche de bodas. Su pulso se aceleró mientras los seguía por los pasillos majestuosos, entre columnas de mármol y retratos que parecían observarla con desaprobación. Recordó las cláusulas del acuerdo, un matrimonio de fachada sin afecto, solo para cumplir con las exigencias familiares. Pero cuando él se giró hacia ella bajo la luz ámbar, con el rostro inescrutable, se preguntó si aquellas palabras en el altar no habrían sido más que una improvisación. Y si confía en mí marcaba el inicio de algo inesperado. Pero las enormes puertas de la residencia se cerraron con un eco profundo, aislándola en un mundo que ya no le pertenecía. Las risas del banquete se desvanecieron, dejando un silencio tan denso que le oprimía el pecho. Subió la escalera de mármol detrás de él.
el taconeo de sus zapatos resonando como un latido nervioso. Cada cuadro en las paredes parecía recordarle que era una intrusa con una corona prestada. Al entrar en la suite principal, sintió lo ajena que era a ese lugar. El espacio era inmenso, con cortinas de terciopelo hasta el suelo y muebles de madera oscura tallada. Bajó la vista, sin saber qué se esperaba de ella. El contrato hablaba de apariencias, nada más. Él se aflojó la corbata, observándola en calma. Su expresión era una muralla de serenidad autoritaria. «No tienes por qué temerme», dijo al fin, con voz baja pero firme. «Esto es solo un arreglo. Respetaremos los límites del otro». Sus hombros se relajaron un poco, aunque el corazón seguía galopando. Recordó los documentos firmados. Sería su esposa de nombre. Sonreiría ante las cámaras. Lo acompañaría en eventos. Nada más. Vivirían bajo el mismo techo, pero en vidas separadas. Sin romance, sin cercanía, solo actuación. Sin embargo, cuando le sirvió un vaso de agua y lo colocó frente a ella, hasta ese gesto pequeño tenía importancia. «Estás pálida», comentó sin rudeza. «Siéntate antes de que te desmayes». Ella obedeció, sentándose al borde del sofá, el vestido derramándose como seda líquida. En el silencio, se preguntó si él veía más allá de su máscara. Sabría lo asustada que estaba de fallarle. Entendería que se sentía como una pieza frágil en un tablero ya decidido. Pero la noche avanzó despacio. Él se retiró a su despacho, dejándola sola. Ella se quitó el velo, lo dejó con cuidado sobre el tocador y miró su reflejo. La mujer del espejo era una desconocida, esposa por contrato, no por sentimiento. Tocó su cuello donde antes había sentido su aliento, recordando aquellas palabras en la ceremonia de confía. «En mí». Él seguía a Ali, más inquietante que la frialdad del acuerdo. Los días siguientes transcurrieron según lo estipulado. Desayunaban en la misma mesa, pero sin hablar. Las salidas públicas eran representaciones, manos entrelazadas para las fotos, sonrisas ensayadas y vacías. Por las noches, cada uno en su habitación, sin contacto. Pero empezaron a aparecer grietas. Notó que él siempre se ponía del lado de la calle al cruzar, protegiéndola sin decir nada. Vio cómo modificaba su agenda para que no tuviera que enfrentar sola a su familia. Nunca lo admitía, pero sus actos lo delataban. El mundo admiraba su unión perfecta. Tras las puertas cerradas, eran dos extraños girando en órbita, atados por reglas que se debilitaban poco a poco. Y ella no podía olvidar su susurro. Pero la primera prueba real llegó rápido. Apenas una semana después, la familia organizó una cena fastuosa para celebrar el enlace. El comedor brillaba con velas, la mesa repleta de parientes, socios y allegados. Cada Ada la evaluaba como si fuera un objeto en subasta. Había ensayado su sonrisa, su postura, la forma de sostener la copa. Aún así, le temblaron las manos al dejarla y el leve tintinneo atrajo todas las miradas, pero los murmullos surgieron al instante. Una tía se inclinó hacia otra con desdén. «Viene de la nada. ¿Cómo va a sostener el prestigio de esta familia?» Otro pariente sonrió con sorna. «Está claro que no es amor. Es un negocio. Ni siquiera sabe qué tenedor usar». El calor le subió al rostro. Se quedó helada, deseando desaparecer. Quería gritar que era más que las deudas de su familia, más que una firma. Pero la voz se le atoró. Entonces, una silla raspó el suelo. Él se puso de pie. El salón se silenció bajo su presencia imponente. «Ella es mi esposa», declaró con firmeza, su voz cortando el aire. «Y merece su respeto». Pero un jadeo colectivo recorrió la mesa. Nadie esperaba que interviniera, menos con esa dureza. Su familia, famosa por su crueldad, quedó muda. Bajo la mesa, tomó su mano. Agarre cálido y sólido. Ese gesto la impactó más que las palabras. Por primera vez, se sintió cuidada, no como una pieza, sino como alguien valioso. Se inclinó hacia ella, solo para sus oídos. «Confía en mí», pero su pecho se apretó. Se suponía que era un matrimonio de conveniencia, el frío y distante. Sin embargo, su mano la anclaba, y su susurro la hacía dudar de todo lo que creía saber,
pero el resto de la cena pasó borroso. Apenas probó bocado, confundida. Los ojos de la familia seguían desconfiados, pero ya no se sentía tan sola. Él la había defendido sin titubear. Pero más tarde, en el pasillo desierto, quiso agradecerle, pero las palabras se enredaron. Él ajustó sus gemelos con naturalidad, como si no acabara de desafiar a todos ver. No dejes que te destruyan, dijo tranquilo. Se alimentan de debilidad. Si huelen miedo, no paran. Ella levantó la vista. Porque me defendiste, pero él sostuvo su mirada. Porque eres mi esposa. Tan sencillo, y tan profundo. Pero por primera vez, las líneas del contrato se difuminaron. Por primera vez, se preguntó si tras esa fachada controlada había algo auténtico, algo que podía herir su corazón. Esa noche, acostada mirando el techo, revivió cada detalle, la firmeza de su voz, el calor de su mano, el susurro que resonaba de confía en mí. Ya no parecía un guión, parecía un comienzo. Los días se convirtieron en semanas, y las reglas empezaron a desdibujarse. Lo que era un acuerdo frío cobraba vida en detalles sutiles. Una tarde de lluvia, al bajar del auto, olvidó el paraguas. El aguacero la empapó en segundos. De pronto, él apareció, cubriéndola con su abrigo sin decir nada. No te resfríes, murmuró, guiándola adentro. El abrigo aún guardaba su calor y esa sensación de protección duró horas. En las cenas, empezó a notar sus gustos. Le servía agua en lugar de vino, sabiendo que no le gustaba el amargor. Pedía sus platos preferidos sin preguntar. Cuando no alcanzaba un libro alto en la biblioteca, él lo bajaba y se lo entregaba sin hacerla sentir tor. Paper no eran grandes romanticismos, pero la descolocaban más que cualquier lujo. Se había preparado para indiferencia. En cambio, encontraba a un hombre que, bajo su coraza, prestaba atención. Pero también había sombras. En una gala benéfica, los rumores la persiguieron. Su exprometida había regresado, deslumbrante en rojo, recordándole viejos tiempos con sonrisas calculadas. Cada frase era un recordatorio. Ella era temporal, reemplazable. El estómago se le revolvió mientras posaba del brazo de él, fingiendo seguridad. Las risas de la otra mujer le taladraban los oídos. Pero en el auto de regreso, el silencio fue pesado. Miró por la ventana, conteniendo lágrimas. Él habló al fin, sereno pero tajeante: no gastes energía en ella. Vive de Lidia. Tú eres mi esposa, no ella. Per quiso creerle, pero sabía la verdad en papel, solo era un escudo conveniente. Su corazón le advertía no enamorarse. Sin embargo, cada vez que tomaba su mano en público, cada confía en mí, sus barreras cedían por una noche. Mientras dibujaba en el estudio para calmarse, él entró sin ruido. Vio sus bocetos. ¿Dibujas?, dijo con leve sorpresa. Avergonzada intentó cerrar el cuaderno, pero él lo detuvo con delicadeza: no lo ocultes. Tienes talento. Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo. Sus palabras tocaron un rincón olvidado, el que anhelaba ser vista más allá de obligaciones. Cuando se fue, tembló, dividida entre lógica y emoción. El contrato decía una cosa, sus actos, otra. ¿Seguía siendo falso o se volvía real? Pero el punto de quiebre llegó de forma pública. Una mañana, los tabloides publicaron fotos granuladas, ella saliendo de un café con un viejo amigo. Los titulares gritaban infidelidad. La novia por contrato ya engaña. Cuando vio el periódico en la mesa, la taza tembló en su mano, pero intentó aclarar. Voz quebrada: no fue nada. Solo un conocido. 10 minutos, eso es todo. Pero él leyó en silencio, rostro impenetrable. El mutismo dolió más que cualquier grito. Pensó que el acuerdo se rompería ahí. Pero esa tarde, en una conferencia de prensa por un acuerdo empresarial, él la tomó de la mano y la llevó al estrado. Los flashes cegaron, las preguntas llovieron. ¿Es cierto que su esposa le es infiel? Fue todo un montaje, divorcio a la vista, pero el pánico la invadió, pero él no soltó su mano. Al micrófono, declaró: mi esposa no es infiel, no es un escándalo. Es mi compañera, y no permitiré que manchen su nombre. Pero el salón se conmocionó. Él nunca hablaba de lo personal. La acercó, brazo protector en su cintura.
Digan lo que quieran de mí, de mis negocios, de mi familia. Pero si la atacan a ella, me atacan a mí. Y eso no lo perdono. Luces estalaron, preguntas se superpusieron. Ella solo oyó su voz bajando para ella, confía en mí. Esa frase, repetida tantas veces, ahora tenía fuerza nueva. No era consuelo, era una promesa ante el mundo. Esa noche, en la mansión, lo enfrento, emociones a flor de piel. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué arriesgar tu imagen por mí? Él se aflojó la corbata. Porque eres mi esposa. Y porque lo dije en serio, confía en mí. Pero el límite entre obligación y deseo se borró. Por primera vez, se permitió pensar que ese matrimonio de papel podía volverse verdadero. La ilusión se rompió cuando el contrato se filtró. Un documento confidencial apareció en redes y luego en prensa. Cláusulas en negrita, 2 años de vigencia, apariciones públicas, sin expectativas emocionales. Pero leyó los titulares helada. Su miedo más grande era real, todos sabían que no era una esposa de verdad, solo un arreglo. Al entrar al estudio, él estaba allí, contrato en mano, furia contenida. ¿Quién lo filtró? Preguntó, sabiendo que el daño era irreversible. Ver lágrimas ardieron. Pensaran que me case por dinero, que te engane. Ver su voz se suavizó. No les hagas caso. ¿Sabes por qué empezó? Los dos firmamos. Pero esa era la herida, habían firmado. Los momentos tiernos, las defensas públicas, todo podía reducirse a actuación. La familia se reunió. Acusaciones volaron nos humil. Hazte. Esta chica trajo vergüenza. Termina esto antes de que destruya todo. Burr quiso responder, pero no pudo. Los murmullos de la cena regresaron, más crueles. Pero esa noche empacó una maleta. Al doblar la ropa, recordó su susurro. Confía en mí. Ahora sonaba vacío. Pero cuando él la encontró en la puerta, no pudo mirarlo, no puedo seguir. Todo parece mentira. Tal vez siempre lo fue. Ver, él extendió la mano, pero ella retrocedió. Por primera vez, pareció vulnerable, como si su imperio no valiera nada frente a su partida. Salió a la oscuridad, dejando mansión, contrato y al hombre cuya cercanía la había herido y sanado. Ver la lluvia caía, a cantaros. Caminó rápido por la calle mal iluminada, maleta en mano, vestido empapado. Cada paso era desgarrador, pero no podía quedarse en un hogar de firmas y secretos. Ver luces la alcanzaron. Su auto frenó, el bajo, empapado en segundos. El hombre siempre firme ahora parecía roto, desesperado. No te vayas, suplicó, voz rasgada por la tormenta. No así. Ver ella negó a fe. Rando la maleta. El mundo lo sabe todo. Tenían razón. Solo fui una esposa de contrato. Ver lágrimas se mezclaron con lluvia. Todos esos momentos, esos susurros, ¿eran parte del trato? Pero se acercó, agua corriendo por su rostro. No. Cada instante contigo fue real. Cada confía en mí. Lo dije de corazón. Nunca me importó el contrato. Me importabas tú. Ver su pecho se contrajo. Entonces, ¿por qué dejaste que llegara tan lejos? ¿Por qué me hiciste sentir prescindible? Sus manos temblaron al tocar sus hombros, porque tuve miedo de admitir la verdad y perderte antes. Creí que el contrato me protegería. Solo te lastimé. Ver la tormenta rugía, pero el mundo pareció detenerse. Apoyo su frente en la de ella, voz rota. Confía en mí, una vez más. No como esposo por papel, sino como el hombre que te ama. Su corazón vaciló. La honestidad en sus ojos derribó sus muros. Todo, fortuna, imperio, contrato, se disolvió en la lluvia. Solo quedaban 2 personas vulnerables. Ver la maleta cayó al charco. Cerró los ojos y se dejó abrazar, permitiéndose creer. Ya no era supervivencia ni apariencias, era amor al descubierto. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, pero la crisis continuaba. Los titulares seguían ardiendo. La junta familiar convocó reunión urgente, disolver el MIM. Matrimonio o hundir la empresa. Pero frente a ancianos y accionistas como jueces, esperaron su decisión. Murmuros crueles, oportunista, mentirosa, pero bajo la mirada, preparada para que la dejara ir por el bien del legado, pero él avanzó.
No anularé este matrimonio. No desecharé a mi esposa para calmar su orgullo o los chismes. Lo que empezó como acuerdo se volvió algo más grande. No permitiré que lo destruyan. Pero jadeos. Un tío golpeó la mesa, arriesgas todo por ella. Esto es debilidad, pero el giro, mirada afilada de ustedes lo llaman debilidad. Yo lo llamo integridad. Construimos este imperio con control y manipulación. No construiré mi matrimonio igual. Ella no es una pieza. Es mi igual, y estaré a su lado ver silencio opresivo. Nadie osó contradecirlo. Su poder ya no venía solo de riqueza, sino de convicción. Pero se volvió hacia ella, tomó su mano ante todos. Me preguntaste por qué te defendí. Porque te amo. Esa es la única verdad que guiará mi vida ahora. Pero lágrimas nublaron su vista. Dudo tanto ti. Empó. Pero allí, en el centro de su mundo, rodeada de quienes la rechazaron, él la eligió sin dudar, pero alzó la barbilla. No nací en riqueza, pero sé lo que valen la lealtad y la bondad. Si eso me hace indigna para ustedes, que así sea. No me arrepiento de amarlo, pero las palabras quedaron suspendidas, firmes. Los murmullos murieron. Salieron de la sala de la mano, unidos no por papel, sino por algo indestructible. La familia no pudo borrarlo, el mundo no pudo negarlo, pero esa noche, al cerrar las puertas de la mansión, todo cambió. Ya no era jaula dorada ni escenario. Era hogar ver frente a la ventana alta, la luna banaba su vestido en plata, su reflejo ya no era la novia asustada. Había soportado humillaciones, chismes, desprecio familiar. Ahora era más fuerte. Y no estaba sola, pero la puerta se abrió. Él cruzó la habitación sin corbata ni chaqueta, solo el hombre que la había elegido cuando importaba. Su mirada fija sin dudas. Se acercó despacio hasta quedar cerca, su calor envolviéndola ver. Aquella Anán. Oche en el altar te pedí que confiaras en mí, dijo bajo. Sé que fallé muchas veces. Me escondí tras reglas cuando debí ser honesto, pero esta noche no me oculto más porque te amo. No por deber, no por arreglo, como mi elección. La única ver su garganta se cerró, lágrimas asomando. Recordó a la chica nerviosa, insignificante entre jueces. Creyó ser solo una pieza. Ahora sabía que era su igual, por la fuerza del amor que defendieron. Su voz tembló, pero fue clara, confío en ti, no porque lo pidieras, sino porque lo demostraste. Cada vez que me apoyaste cuando todos me dieron la espalda, cada defensa cuando dudé de mí, me mostraste quién eres, y amó a ese hombre. No al heredero, no al poder. A ti. Él entrelazó sus dedos, sellando un lazo más fuerte que cualquier documento. Sus ojos se suavizaron. Por primera vez, vio no al heredero frío, sino al hombre que en medio de la tormenta rogó ser creído. La atrajo, frente contra frente, aliento cálido. Entonces empecemos de nuevo, susurro, sin contra. Tos, sin máscaras. Solo amor ver lágrimas cayeron, pero de liberación, de alegría, de un corazón libre al fin. Se inclinó hacia él, brazos alrededor de su cuello, labios rozando los suyos con promesa eterna. El mundo podía seguir dudando, chismorreando. En esa habitación nada importaba. Solo la verdad que encontraron juntos. Más tarde, recostada en su pecho, oyendo su latido constante, sintió paz desconocida. Sin firmas, sin obligaciones. Solo dos almas que eligieron quedarse, costara lo que costara. Y cuando sus labios volvieron a su oído, repitió las palabras que la habían perseguido desde el principio. Palabras que fueron duda y ahora eran juramento eterno, confía en mí. Ella sonrió entre lágrimas, respuesta suave y segura siempre, ver lo que empezó como actuación se volvió su realidad. Lo que empezó como contrato se volvió su amor. Y lo que empezó como una noche de bodas llena de miedo terminó siendo el comienzo de para siempre.